Vamos a hablar del libro de Mateo, una introducción al libro de Mateo que comienza en el capítulo 1, versículo 1, y vamos a leer un versículo. Dice mi Biblia: libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. En ese mismo capítulo 1, en el versículo 17, cuando termina de decir toda la genealogía, bueno, lo vamos a leer desde el 16, dice: y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14, y desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14 generaciones. Amén. El libro de Mateo es importante porque nos trae desde el antiguo pacto a la misma presencia del Mesías, de Jesús, del Cristo, de Yeshua, como quiera decirle. Debido a la posición del libro de Mateo y el contenido del libro, hace como un puente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento o pacto. Pues al acabar el Antiguo Testamento, lo conecta con el Nuevo, es decir, lo acopla. Entre otras palabras, enlaza, el libro de Mateo enlaza el Antiguo Testamento con el Nuevo. Más cuando sabemos el vacío del silencio de la palabra de Dios que hubo por aproximadamente 400 años. 400 años de silencio, donde no hubo profeta, donde no hubo profecías. Este periodo de tiempo fue un intervalo entre los tiempos de Nehemías y Malaquías hasta el nacimiento de Jesús el Cristo, el Mesías, en Belén de Judá. Después de tanto tiempo sin profetas, un ángel del Señor se le aparece al sacerdote Zacarías mientras estaba parado frente al altar a la hora de la oración, y anunció el nacimiento de Juan el Bautista, quien sería el precursor del Señor Jesús. Ocurrieron muchos eventos que trajeron grandes cambios a nivel mundial en ese tiempo de silencio. Es decir, en ese intervalo de tiempo hubo muchos cambios a nivel mundial que prepararon el escenario político, cultural y religioso de Israel para la llegada del Mesías, del Cristo. Porque desde Nehemías y Malaquías, los últimos profetas que hablaron en el Antiguo Testamento, hasta Juan el Bautista, las condiciones internas de Judá sufrieron una transformación radical. Llegaron nuevas culturas a Israel, instituciones diferentes organizaciones emergieron en este periodo. El Antiguo Testamento terminó con el imperio medo-persa como poder dominante en el mundo. También Egipto era un país poderoso en la política mundial. En el intervalo entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, ambos países, tanto Persia como Egipto, disminuyeron lentamente de poder. Bajaron el poderío, de ser naciones poderosas, fueron perdiendo lentamente ese poder, ese poderío. Y ese poderío mundial cambió desde el oriente al occidente, desde Asia hasta Europa, de Persia a Grecia, con Alejandro el Magno. Y este imperio de Grecia hizo todo su esfuerzo por helenizar a Israel, es decir, por permear al pueblo judío y a las naciones del mundo conocido con la cultura griega. Cuando sucede lo que nos cuenta el Nuevo Testamento, el poder de Roma se impone sobre Grecia. El poder de Roma se había impuesto sobre Grecia y se establece Roma como el soberano mundial. Y la nación de Israel y la mayor parte del mundo conocido estuvieron bajo el poder de Roma, tanto en el nacimiento del Señor Jesús como en todo el periodo que se escribió el Nuevo Pacto o Nuevo Testamento. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues los cuatro evangelios del Nuevo Pacto fueron enfocados a diferentes grupos de personas de ese contexto cultural, político y religioso. Al leer usted el libro de Mateo, puede notar la diferencia y la relación entre Mateo y los demás evangelios en cuanto a qué grupo de personas se dirigieron, a qué grupo de personas se enfocaron y con qué intención. Por ejemplo, Mateo, ante todo, es dirigido a los judíos y presenta a Cristo como rey, y lo puede leer en el 1:1.
Marcos es dirigido a los romanos y presenta a Jesucristo como siervo. Lucas es ante todo dirigido a los griegos y presenta a Cristo como el perfecto Hijo del Hombre. Juan es universal y escribe para todo el mundo y presenta a Cristo, al Mesías, a Yeshua, el Hijo de Dios, como el Hijo eterno de Dios. El Evangelio según Mateo es uno de los primeros registros oficiales acerca de Jesús de Nazaret, de su vida, de su muerte y de su resurrección. La tradición más temprana y por lo tanto la más confiable relaciona el libro de Mateo a ese recaudador de impuestos a ese judío llamado Leví, que también fue uno de los 12 apóstoles que Jesús nombró y de hecho aparece en el mismo libro. Usted lo puede revisar, Mateo 9, del 9 al 13 y otros versículos más. ¿Cuál es el tema básico de Mateo? Durante unos 30 o 40 años después de la ascensión de Jesús, los apóstoles enseñaron y transmitieron el testimonio de Jesús. Ese testimonio de Jesús y los milagros de Jesús de manera oral. Transmitieron esas enseñanzas de manera oral que, como hacían los judíos, ellos habían memorizado. Y Mateo entonces, unos 30 o 40 años después, recopiló y organizó todo este libro para resaltar algo importante de Jesús, para resaltar algunas verdades específicas de Jesús. Una, por ejemplo, es presentar a Jesús como la continuación y el cumplimiento de todo el plan divino. Oiga esto, escuche. Presentar a Jesús como la continuación y el cumplimiento de todo el plan divino relatado para ellos hasta ese momento en el Antiguo Pacto. Dicho de otra manera, Mateo muestra a Jesús como la continuidad de la historia bíblica de Dios para Israel. Para hacer eso, nos enseña que Jesús es el Mesías y que viene del linaje de David. ¿Cómo nos muestra ese cumplimiento y esa continuación? Nos muestra que Jesús, el Mesías, viene del linaje de David y que Jesús es un nuevo maestro como Moisés, pero superior y con autoridad, al cual anunció el mismo Moisés. Cuando Moisés dijo en Deuteronomio 18:18, profeta les levantaré de en medio de ti, de en medio de tus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Mas cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. También lo cita en Hechos 3:22 y 7:37. En Hechos 3:22 y 7:37 dice de otra manera. Por ejemplo, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí, y a él oiréis todas las cosas que hablaré. Moisés habló de un profeta que se levantaría, pero no un profeta como los demás, sino un profeta como Moisés, pero superior. Y según Mateo, Jesús es el que cumple los requerimientos de ese profeta que había anunciado específicamente Moisés. En los primeros capítulos de Mateo revela a Cristo como el largamente esperado Rey de los judíos. Sumado a esto, muestra una de las más poderosas verdades, que Jesús es Dios con nosotros, Emmanuel en hebreo. Mateo muestra en general que Cristo es el esperado Rey de los judíos, rechazado por parte de su pueblo, crucificado para salvación del mundo entero y que ahora está vivo en el cielo, gobernando con poder. En los primeros capítulos, específicamente del 1 al 3, que es solo el bloque que vamos a estudiar, Mateo proporciona los argumentos que permiten conectar el plan de las Escrituras del Antiguo Pacto con Jesús. Es decir, Mateo nos da en esos primeros capítulos del 1 al 3 los argumentos que le permiten a usted conectar las Escrituras del Antiguo Pacto con Jesús. Y por eso es que Mateo inicia con una genealogía, para que usted pueda conectar el Antiguo Pacto con Jesús. Una genealogía acerca de Jesús que resalta cómo él viene del linaje mesiánico del hijo de David. Y que él es, David, un hijo de Abraham. Esto quiere decir que él va a traer las bendiciones que Dios dio a todas las naciones y que fueron prometidas a la descendencia de Abraham.
Génesis 22, 18, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Seguido a esto, Mateo nos relata el nacimiento de Jesús y de cómo todos los eventos del nacimiento cumplieron las promesas que había predicho el Antiguo Testamento a través de los profetas. Por ejemplo, de cómo las naciones vendrían y honrarían al Mesías. También que el Mesías nacería en Belén. Y además la concepción de Jesús por el Espíritu Santo y que también su nombre sería Emmanuel. Con todos estos datos, Mateo mostraba a los judíos que Jesús era la continuidad y el cumplimiento del plan de Dios que traía desde el antiguo pacto y que Jesús no era un simple ser humano. Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre. ¿Cuántos lo creen? Así que podemos entender dos temas importantes que Mateo expone aquí en la introducción. O podemos entender temas importantes que Mateo expone aquí en la introducción. El primero, que Jesús es del linaje de David, que viene de Abraham y que Él es Emmanuel, Dios con nosotros. El segundo, Mateo también quiere mostrar cómo Jesús es el profeta que Moisés mismo anunció. Mateo quiere mostrar cómo Jesús es el profeta, ese profeta como Moisés, que el mismo Moisés anunció que un día Dios enviaría. Sería un paralelo entre Jesús y Moisés. Así que, al igual que Moisés, Jesús salió de Egipto, por ejemplo. Así como Moisés pasó por el agua, Moisés pasó por el Mar Rojo, que fue un tipo de bautismo, dice la Biblia, pero también Jesús cruzó a través de las aguas del bautismo. Así como Moisés libertó y sacó al pueblo de la esclavitud de Egipto y de Faraón, Jesús también libertó a los que le siguen de la esclavitud del pecado y del diablo. De la misma manera que Moisés estuvo 40 días en ayuno en la presencia de Dios, así Jesús entró en el desierto durante 40 días, igual que Moisés. Y luego, tal como Moisés, Jesús sube al monte para entregar su enseñanza que explica claramente al pueblo de Israel lo que escribió Moisés. La gente no interpretó bien a Moisés o había torcido la enseñanza de Moisés, y Jesús sube al monte y para entregar esa enseñanza que explica claramente al pueblo de Israel lo que escribió Moisés, porque no lo habían entendido y habían torcido sus enseñanzas. Para seguir añadiendo este paralelo entre Moisés y Jesús, podemos decir que Mateo ha organizado la estructura del libro en 5 partes principales. ¿Qué quiere decir esto? Entre una introducción y una conclusión, Mateo divide el núcleo, el centro de su libro, en 5 partes. ¿Y en qué coincide esto con Moisés? En que Moisés también dividió el Pentateuco en 5 partes. Moisés dividió el Pentateuco en 5 libros. Entonces, ahí hay muchas analogías, hay muchas similitudes, muchos paralelos. Jesús es el profeta, es el Mesías y el Maestro esperado, que explica el verdadero sentido de la palabra del pacto, pero la explica como alguien que tiene autoridad y que llevará el plan divino de la Torá, de la Biblia, de la palabra, del Pentateuco, de la ley de Moisés, a su pleno cumplimiento. De manera que a través de todo esto Mateo está diciendo que Jesús es la figura prometida, el profeta mayor que Moisés. Es decir, el mismo Moisés anunció que un profeta como él, pero mayor vendría. Y entonces Mateo está diciendo, es Jesús, es la figura prometida, es el profeta mayor que Moisés y que a la vez es el Mesías que vino a rescatar a Israel de la esclavitud. Y les explica el verdadero sentido de las escrituras que dejó Moisés, que es la ley o la Torá. Y que Jesús les ayudará a cumplir las enseñanzas divinas y los salvará de sus pecados. Y Él los traerá a una nueva relación de pacto entre Dios y su pueblo. Miraremos con más detenimiento cómo Mateo muestra la genealogía de Cristo y su relación a las profecías mesiánicas. Hoy no vamos a entrar a entender los 5 módulos en que Mateo divide después de la introducción el núcleo del libro, más adelante tal vez, pero si vamos a detenernos en esta introducción, en la parte de la genealogía de Cristo y su relación con las profecías mesiánicas. La historia secular recoge que la preocupación por
conservar y usar las genealogías era algo muy característico del mundo de la Biblia, del mundo semita. Ellos eran muy preocupados. Hoy usted ya no sabe quién fue su abuelito o su abuelita, cuáles fueron los nombres de su tatarabuelo tal vez, pero en aquellos tiempos había una preocupación especial y la Biblia recoge muchas de estas genealogías. Por ejemplo, en Génesis 4:11, Crónicas 1:9, Esdras 2:61, demás y demás. Josefo, el historiador, recuerda que con esmero conservaban por escrito la de los sumos sacerdotes, desde 2000 años, con sus nombres y los de sus padres. Pablo, por ejemplo, cita con orgullo su propia genealogía en Romanos 11:1 y Filipenses 3:5. Pero Herodes, como era de baja estirpe y no venía de ningún linaje importante, fue puesto por Roma, fue puesto a dedo, así como hoy ponen directivos de la religión, los gobiernos hoy ponen personas que tienen alguna relación con los religiosos como directivos de la religión. Pasa en Cuba, pasa en Colombia y pasa en todos los países. Como Herodes era de baja estirpe y no venía de ningún linaje importante, hizo quemar todas las listas genealógicas de los hebreos para que nadie se pudiera gloriar de su origen por encima de él. Algunas, sin embargo, se salvaron, entre las cuales se salvaron la de los parientes de Cristo. ¡Qué casualidad! Mateo se limita a la genealogía de Cristo desde los antecesores del pueblo elegido, que proceden desde Abraham a David en un orden descendente. Y así recoge la promesa mesiánica hecha a Abraham y establecida en el linaje de David hasta Jesús, que ya la leímos, la volvemos a leer, y por eso dice él, Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hace ese salto, hace ese énfasis. Mateo muestra cómo la genealogía asegura el cumplimiento de la profecía. Tantos años, hermanos, tantos siglos y se cumplió la palabra de Dios. Dios lo había dicho muchos años antes. Entonces tengamos la seguridad de que lo que Dios ha prometido para tu vida se va a cumplir. Y lo que ha prometido la Biblia acerca de los últimos tiempos y su advenimiento también se va a cumplir. Dice Isaías 46:9, acordaos de las cosas pasadas de los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, y que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Estas palabras creo yo que le hacen burla en la palabra Banger cada vez que Tano decía soy inevitable. Mateo muestra la genealogía de Cristo y su relación con la promesa a los gentiles. Es extraño que en esa genealogía se citen 4 nombres de mujeres. ¿Por qué? Porque en los tiempos bíblicos no era machismo. Todavía hoy la nacionalidad hebrea se adquiere por el nacimiento de una mujer, pero el linaje se lleva por la genealogía de los hombres. Pero están hablando de una genealogía de un rey que debía ser por la de los hombres. Entonces es extraño que en una genealogía de solo hombres esté en el nombre de 4 mujeres, cuando los derechos mesiánicos legales se hacían por línea paterna, como dijimos. Es decir, es extraño que cite el nombre de 4 mujeres cuando los derechos mesiánicos legales se hacían por línea paterna. Y además, aparecen algunas de ellas como que en algún momento antes de ser escogidas tuvieron una desfavorable conducta moral y cambiaron. Mire lo que estamos hablando. Mire qué privilegio para aquellos que dicen que la Biblia es de machistas o que Dios es un Dios machista. La nacionalidad hebrea se adquiere por el nacimiento de una mujer, pero el linaje se miraba por la línea genealógica de los hombres. Pero en una línea genealógica de hombres hay 4 mujeres. Pero no solo es que eran 4 mujeres en una línea genealógica de hombres, sino que estas mujeres tuvieron, anterior a la entrada al pueblo de Dios, una desfavorable conducta moral, pero cambiaron. Ellas son Tamar, Génesis 38:14, Rahab, Jueces 2:1, Ruth 1:4 y la mujer de Urías, 1 Samuel 1:11. La opinión común que concluyó es que fueron añadidas porque eran extranjeras, no solo mujer, sino extranjeras. Esto muestra que Dios no solo tiene en cuenta a las mujeres, sino que también tenía en cuenta a los gentiles, que siempre el Todopoderoso ha pensado no solo en Israel, sino también en todos nosotros cuando daba la promesa a Abraham. Porque el concepto promesa y herencia comienzan con las promesas que Dios le hizo a Abraham en Génesis 12:3. Génesis 13:14
14 y Génesis 17, 7. Estas promesas también fueron hechas a Isaac, Génesis 26, 4, a Jacob, 28, 14, los cuales son el hijo y el nieto de Abraham. Estos tres son conocidos como los patriarcas, y a todos ellos Dios les dijo, Génesis 12, 3, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Y ahí, en todas las naciones de la tierra, en todas las familias de la tierra, perdón, serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En esa profecía estaba Dios pensando en ti y en mí. Esto es una referencia a lo que haría el Mesías Jesús a futuro para ellos. Dios le prometió a Abraham que a través de su descendencia vendría alguien por el cual todas las familias del mundo serían bendecidas, serían salvadas. Pablo lo confirma para que no queden dudas en Hechos 3, 25, 26, donde dice: vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con vuestros padres, diciendo a Abraham: en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. A vosotros primeramente Dios, habiendo levantado a su Hijo, los envió para que os bendijese. Y Mateo nos muestra que el cumplimiento de esa profecía para Abraham estaba en el Cristo, en Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Miremos con más detenimiento también el modo sobrenatural que en esta introducción se da a la concepción de Cristo. En Mateo 1:18 dice: y el nacimiento de Jesucristo fue así, estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. El desposorio o boda o compromiso tenía unas características tan especiales en Israel. No se podía repudiar a una desposada si no era mediante la difamación, una carta de repudio para poderla repudiar, para poderla rechazar. Así pues, antes que José llevara a María para su casa, ocurrió algo, porque el matrimonio hebreo solía celebrarse de esta manera. Se celebraba el desposorio, ese contrato, y la novia continuaba viviendo en la casa de los padres y el novio también en la de sus padres, sin juntarse. Continuaban, es decir, cada cual viviendo en casa de sus padres con el contrato matrimonial sin juntarse. Y esperaban un año para que el novio pudiera construir una casa junto a la casa de sus padres. Recuerde que Jesús vino, hizo ese desposorio con su iglesia y fue y dijo: voy a preparar morada para ustedes, tal como se hacía en la boda hebrea. Pero en ese tiempo, ese año de desposorio, mientras que hacían el contrato matrimonial, hasta que el novio venía a buscar a la novia para llevársela a la casa, que era donde se hacía la fiesta mayor, y que ya se consideraba como matrimonio, como la esposa, aunque no habían convivido sexualmente, en ese tiempo pasó algo, que María había concebido, y según ella, del Espíritu Santo. Póngase en el lugar de José. Este hecho produjo un desconcierto en José, pues su desposorio era un contrato ya formal, era un matrimonio formal. ¿Qué podía hacer? Podía denunciarla ante un tribunal para que anulase legalmente el desposorio, o podía retenerla celebrando el matrimonio y llevarla a su casa y repudiarla, bien en público o sin pedir castigo, o privadamente, mediante lo que dijimos ahorita, un libelo de repudio, que era la carta de repudio, que era un escrito, una carta ante dos testigos o sin alegar motivo. Y por fin dejarla ocultamente marchándose de Nazaret y dejando que las cosas se olvidasen. El Dios Todopoderoso es un Dios sobrenatural. Si para cosas menos significativas en el universo que este evento de traer a su propio Hijo para salvar el mundo, si Dios se mostró sobradamente sobrenatural, ¿por qué es de extrañar que también hiciera un milagro así? Dios hizo tantos animales. Estaba mirando yo noticias de cómo están apareciendo todavía especies desconocidas de diferentes animales, especies que no se conocían. Entonces, y algunas que ya estaban extintas se están volviendo a aparecer. Dios hizo tantas especies de animales diferentes. Es impresionante analizar que un pequeño ser como el mosquito o un hongo o una bacteria tienen vida, y el hombre con toda la tecnología no puede crear una vida. Y Dios hizo muchos otros milagros más. Es asombroso que Dios hiciera tantas estrellas, galaxias, planetas, huecos negros, supernovas, que hiciera la luz, que hiciera el ADN y cosas que en vida ni siquiera vamos a poder ver que existen en el universo. Cosas que ni siquiera imaginamos. Hay infinidad de ejemplos de cómo Dios se sobró en milagros y en cosas sobrenaturales. Además, otro gran milagro es que estaba profetizado. Isaías 7:14. Yo no sé por qué los fariseos no lo entendieron.
Isaías 7:14 dice: y por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Isaías 7:14. Mateo 1:19. Hay gente que argumenta, no, pero ahí la palabra virgen se puede traducir como doncella. Sí, pero también se puede traducir como virgen. ¿Y qué casualidad? Jesús nació de una virgen. Mateo 1:19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. ¿Cuántos hombres o mujeres como José se pueden encontrar en el pueblo de Dios? José, teniendo cómo estar ofendido, buscaba retirarse sin hacer daño a la otra persona que supuestamente le había agraviado y ofendido. Hoy se despelucan, se cogen y se cogen el nombre de la pareja y lo usan para barrer el piso del pueblo con la lengua. Cada vez que hay un problema entre matrimonios, destruyen, ripian, hacen la shonará, lengua maligna del nombre del esposo, de la esposa, y ripian su nombre por todo el pueblo y, mejor dicho, la familia. ¿Cuánta gente hay como José hoy? Que tenía el derecho. Lo que creía José que le habían hecho es grave en cualquier época o cualquier cultura. Hoy la gente quiere hacer daño de gratis, hoy la gente es peor. No le han hecho nada y quieren hacer daño de gratis. Está claro que el que hace daño aún siendo víctima, el Todopoderoso no lo ve como justo, así como veía José. Cuánto más cuando la gente hace daño y destruye a otros sin motivos, como dijimos, de gratis. Hay gente muy mala en esta época. Y el problema es cuál es la opinión que Dios tiene de ellos. ¿Qué opinión pudiera tener Dios de ti? Dios te verá como justo o malvado, como justa, como malvada, para ser inclusivo. Mateo 1:20. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Dios a veces parece que demora. Mire, hermano, la gente no tiene temor a Dios y la gente hace y deshace y a veces parece que Dios demora. Parece que no va a cambiar nunca la situación, parece que no va a pasar, pero lo que sí le puedo asegurar es que Dios no deja de actuar, solo que busca el momento preciso. María debía estar preocupada, otra persona estuviera desesperada. El escarnio público, la ofensa pública podía ser apedreada, el castigo era el apedreamiento. María hubiera sido apedreada y José se hubiera perdido a la mejor mujer del mundo en ese momento. María no era una mujer profesional como las de hoy. Ella no tenía títulos, ella no era una dura en los negocios, ella no iba a gimnasios, ella no buscaba empoderarse, ella buscaba llenarse del poder de Dios. Ella no andaba buscando hacer lo mismo que los hombres, tampoco la vanidad de las muchas mujeres no le afectaba. Ella no andaba detrás de carteras, de tacones, de modas de la época, de mostrarse. Ella no andaba con ropa sensual, mostrando casi sus partes íntimas para atraer los hombres de dinero y poder y sacarles cosas materiales y dinero. Tampoco estaba buscando lindos metrosexuales llenos de tatuajes y piercing. María era humilde y fiel a Dios. Por eso que solo un hombre como José encuentra una mujer como María, y solo una mujer como María encuentra un hombre como José. Ay, ¿por qué a mí me tocó este atarbán o esta tarbana? Proverbios 31:10. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. El corazón de su marido en ella está confiado y no carecerá de ganancias. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Le dejo de tarea un versículo que no he podido entender. Eclesiastés 7:28. Lo busca en su casa y lo estudia porque yo no lo he podido. Bueno, sí, tengo una interpretación, pero después. Y de paso lo hacemos extensivo al hombre. ¿Quién hallará a un hombre como José? O a una mujer como José, como María, que no sean malos de corazón. Una mujer, un hombre que sean como María y que sean como José, que no dejen a su corazón arrastrarse tras la envidia y los celos y la vanagloria, el ego de querer figurar o tener muchas más manifestaciones del ego. Mateo 1:21. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El propósito más lindo y amoroso de la humanidad, el Todopoderoso salvando a su pueblo. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida y tenga vida eterna. Mateo 1:22. Y todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros.
Confirma lo que dijimos en los primeros versículos sobre la profecía y la promesa de Dios. Mateo 1:24, y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió su mujer. Un hombre justo y bueno de corazón, una mujer humilde y buena, hacen inmediatamente lo que el Señor Dios Todopoderoso les mande. Así sea duro, así sea difícil, así no les guste. Todo el mundo hoy quiere hacer su propia voluntad, incluso en la iglesia. Los jóvenes, ¿cómo se quieren salir con las suyas? De una manera u otra manipulan hasta que se salen con las suyas y hacen lo que quieren por encima del que quieren. Lo que pasa es que uno está al acecho mirando, tranquilo, a ver cómo pasan todas las cosas que Dios hace con cada uno de nosotros. Pero un hombre de Dios hace inmediatamente lo que Dios quiere, lo que le digan sus autoridades. Y por eso Dios los guía y los protege de manera sobrenatural. Si José no hubiera sido obediente, Herodes los hubiera matado. La gente hoy pregunta por qué le pasan tantas cosas, pero la gente es rebelde, odiosa y siempre quiere llevarle la contraria a las autoridades, incluso las autoridades de la iglesia. Mateo 1:25, pero no la conoció hasta que dio a luz su hijo primogénito. Entonces dice la Biblia que sí conoció a María, que sí tuvieron, después que nació Jesús, a su tiempo, las relaciones sexuales. Y le puso por nombre Jesús. Como dijo la profecía, el Mesías abrirá la matriz. Y después Dios le permitió a María, su sierva obediente, vivir su vida normal con su buen siervo José, con ese buen hombre José. Mateo muestra, hace el enlace entre el Antiguo Testamento y el Nuevo para mostrar que Jesús es el anhelado rey de los judíos, el anhelado y esperado Mesías, aquel profeta que prometió Moisés que iba a ser igual pero superior a Moisés. Y muestra que Jesucristo, el Rey de Reyes, Señor de Señores, Yeshua HaMashiach, el Hijo de Dios, es el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Cuántos lo creen? Amén. Puede darle un aplauso fuerte a nuestro precioso y poderoso Dios. Cristo es el esperado Rey de los judíos, rechazado por parte de su pueblo, no por todos. Un remanente lo aceptó, crucificado para salvación del mundo entero, y ahora está vivo, en el cielo vive y viene por ti y por mí. Vamos a orar.